días a todos. Muchas gracias por la invitación para estar hoy aquí con ustedes, hablando un poco sobre esta llamada reforma al campo que se anima. Comenzaría diciendo que en los últimos 2 años y 4 meses, el futuro del campo en México, no solo el presente, el futuro, ha cambiado drásticamente. Y ha cambiado drásticamente por 3 razones principales. Primero, porque el viejo pacto que se formó entre el Estado y los campesinos en México como resultado de la Revolución de 1910-17, que le garantizaba a los campesinos el derecho a la tierra, ese pacto que ya estaba muy raspado, muy abollado, magullado, pero que todavía estaba ahí caminando, simple y llanamente se terminó. Ya no hay por parte del Estado mexicano ninguna garantía hacia los campesinos de que van a poder conservar sus tierras y el modo de vida, su cultura asociada a esas tierras. Eso ya se terminó. Ya venía desde antes, pero la llegada del gobierno de Enrique Peña Nieto y los cambios que se le han hecho a distintas leyes es el banderazo que marca el final de ese. Segundo, asociado a esto, el futuro de la propiedad social, es decir, de la propiedad de la tierra que está en manos de campesinos y comuneros y verdaderos pequeños propietarios, está en entredicho. Ya no hay una garantía, ya no hay una certidumbre de que se vaya a poder mantener a lo largo del tiempo. Ya los mecanismos que la ley antes proporcionaba para dar esa certidumbre hoy han desaparecido. Y tercero, asociado a estos otros 2 cambios importantes, está a punto de surgir en el campo mexicano una nueva clase social, la de los latifundistas energéticos, es decir, la de los grandes propietarios de las empresas petroleras, gaseras, de geotérmica, etcétera, etcétera, que hoy van a tener no solamente en sus manos las empresas para extraer el gas, para extraer el petróleo, etcétera, etcétera, sino también la propiedad de la tierra. Y si no la propiedad, el control de la tierra, ¿no? Y vamos a ver entonces la emergencia de esa nueva clase social que antes no existía como una clase social mucho más poderosa de la que en el pasado fue cualquier tipo de latifundista, más poderosa que los grandes ganaderos, que los grandes agricultores de plantación, de caña de azúcar o de café, y que van a ser, digamos, los ganones de este nuevo reparto del poder y del territorio en el país. De tal manera que, por ponerles un pequeño ejemplo, si hace muchos años, en lo que se llamaba la Edad Media, ¿verdad?, los siervos, la gente que trabajaba en el campo, eran identificados por los señores feudales por las túnicas que usaban, es decir, cada uno de esos siervos tenía un señor feudal al que le servían, ¿verdad?, para que tenían que trabajar, y ese señor lo identificaba con unos vestidos especiales que decían, no, ese es del conde de tal, ese es del duque de tal, ¿no? Ahora eso ya se ha venido cambiando, ¿verdad?, y en lugar de esas túnicas ahora lo que en el campo se utilizan son gorras, ¿verdad?, que dicen a quién se sirve ahora, y dicen John Deere, Pioneer, ¿sabes? Bueno, esas gorras ahora ya van a cambiar, ¿no? Ahora esas gorras van a decir British Petroleum, van a decir Texaco, van a decir los nombres de las grandes compañías petroleras, para que quede claro de qué tipo de servidumbre se va a estar estableciendo ahora. Esta historia, con
como decíamos, tiene ya muchos años, ha venido avanzando alrededor de las concesiones que se le han dado a las empresas mineras, ha venido avanzando también con los grandes proyectos inmobiliarios, turísticos, pero se le dio un banderazo de salida el 6 de enero de 2013, recién llegado el presidente Enrique Peña Nieto a Los Pinos, ¿verdad? Todavía no sabíamos de la Casa Blanca, nada más sabíamos de la Casa de Los Pinos, ¿verdad? ¿No? Cuando en el aniversario de la Ley Agraria de Carranza, ahora ya hasta se les está olvidando celebrarla, pero en aquel entonces no se les olvidó, ¿no? Anunció que iban a haber cambios en el campo mexicano. Y 2 meses después, el 5 de marzo, en Colima, dijo que bueno, no había plazos fatales para que se dieran esos cambios. Y anunció, ustedes saben que el gobierno mexicano es especialista en mentir con la verdad, ¿no? Anunció que no iba a proponer iniciativa alguna que modificara el régimen de la propiedad social en nuestro país. Han pasado 2 años, y es cierto, ahí están las 3 formas de propiedad, de tenencia de la tierra establecidas: el ejido, la comunidad y la pequeña propiedad. Formalmente no ha cambiado nada, ya cambió todo, pero formalmente no ha cambiado nada, ¿no? Es muy interesante porque toda esta ola de grandes reformas que se anunciaron con la llegada de Peña Nieto en el famoso Pacto por México, ese acuerdo que hicieron los 3 principales partidos políticos, o las cúpulas de los 3 principales partidos políticos, para emprender, según esto, las reformas que hacían falta para mover a México. Nos aclararon que se trataba de moverlo como al precipicio, pero bueno, dijeron que iban a emprender 11 grandes reformas. Bueno, en ese Pacto por México nunca se habló de que se fuera a hacer una reforma para el campo. Las reformas para el campo no formaban parte de ese pacto. Esta idea de tratar de modificar las relaciones sociales en el campo mexicano, pues se ha venido empujando desde hace muchos años. El último gran intento de modificar las reglas del juego, ustedes lo tienen presente, fueron las reformas al 27 constitucional de 1992, que más que reformas son una contrarreforma, fueron un paso para atrás, ¿no? Cuando uno habla de reforma está hablando de una ampliación de derechos, ¿no? Aquí fue al revés, aquí hubo una reducción de derechos, y con la firma del Tratado de Libre Comercio. Dijeron, eso iba a resolver los grandes problemas del campo mexicano, lo iba a capitalizar, iba a impulsar la productividad, la producción, iba a dar empleos, iba a poner a México y al campo mexicano en el mapa del mundo. Es cierto, puso en el mapa, pero en el mapa rumbo a Iowa y rumbo a Texas y rumbo a aquellos lugares donde se podía buscar trabajo. Estas grandes modificaciones, sin embargo, este deseo de meter las tierras campesinas al mercado fue resistido con mucha inteligencia por los campesinos. Aquí Ana, Luis Meneses han documentado eso de manera muy, muy destacada. Entonces, muy interesante porque los resultados finales de esa reforma son los contrarios de los que ellos pretendían. Ellos querían, por ejemplo, que la tierra se metiera al mercado. Y para eso crearon, entre otras cosas, el famoso PROCEN, el programa de certificación ejidal. Pero resulta que al proceder se incorporaron efectivamente cerca del 70% de la gente, perdón, se incorporaron muchas más. De los 31,000 núcleos agrarios que había, solo quedaron fuera 2,700, todos los demás entraron, pero la gente entró con esas reglas, pero para salir las suyas. A la hora de documentar las propiedades de uso común, cerca del 70% de esas tierras quedaron efectivamente como tierras de uso común
de tal manera que son tierras que siguen siendo, o eran hasta las últimas aprobaciones, inembargables, imprescriptibles, inalienables. No se las podían quitar. Cuando ellos lo que querían era que se las pudieran quitar, pero los campesinos hicieron trampa. Al margen de lo que decían los dirigentes de las organizaciones, se dedicaron a otras cosas, ¿no? Pero en el terreno así fue como se avanzó. Y una de las intenciones era también sacar a la gente del campo, ¿no? Decían que era más fácil atender a los pobres como pobres urbanos en las ciudades que ir a llevar ahí beneficios y todo eso. Pero pasó una cosa muy curiosa, y es que cuando se da estas reformas había alrededor de 28 millones de habitantes en el campo, y hoy hay 28 millones de habitantes en el campo, los mismos. Bueno, es cierto que muchos han salido, se han tenido que ir a buscar trabajo en sus lugares, pero muchos cuando regresan a sus parcelas, o regresan a sus pueblos, a sus ejidos. O sea, hubo una resistencia de las comunidades y de los pueblos, ¿no? Que impidió que las grandes iniciativas privatizadoras en el terreno avanzaran solamente en las zonas turísticas o en las zonas urbanas o en las regiones de riego. Ahí sí avanzaron, pero en el resto del país, los campesinos más o menos, todos ustedes lograron detener esa investigación, ¿no? Ahora, pues con la nueva legislación, el gobierno busca darles la vuelta, ¿no? Y quieren esas tierras y las quieren para lo que haga falta. Está en marcha la posibilidad de cambiar la ley agraria, ¿verdad? Los artículos 23, 26 y 80 para agilizar los trámites para privatizar las tierras, para que en lugar de que la venta o la renta sea aprobada por las 3/4 partes de la asamblea, pueda ser aprobada por la mitad más uno, ¿no? A partir del número total, ni siquiera de los asistentes, para acabar con el derecho de tanto, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto, se han avanzado en un conjunto de legislaciones, formalmente no alrededor de una ley agraria, sino de leyes secundarias en materia de hidrocarburos, ¿no? O sea, le dieron la vuelta para hacer la reforma. Y esa es la verdadera reforma que hicieron. Y en esa reforma, el despojo a ejidatarios, a pequeños propietarios de las comunidades indígenas, será legalizado en las áreas en donde haya yacimientos de petróleo, de gas o instalaciones eléctricas. Ojo, esto de las instalaciones eléctricas deja abierta la puerta para cualquier cosa, ¿no? Para una termoeléctrica, para una pequeña planta generadora, para lo que sea, se convierte, se abre la puerta para quitar las tierras, ¿no? De tal manera que, como decíamos al principio, lo que quedaba del viejo pacto entre el Estado y los campesinos, pues simple y sencillamente será enterrado, ¿no? El campo se convertirá así en un verdadero camposanto, ¿no? Y el derecho de los hombres y las mujeres del campo a sus tierras y a que éstas sean intransferibles se ha cancelado. El futuro entonces de la propiedad social está en entredicho. A partir de ahora, los campesinos deberán entregar sus tierras con la amenaza que de no hacerlo se les expropiará de manera acelerada, pagándoles en especie, ¿no? Las reglas del juego para pagarles en especie son reglas verdaderamente leoninas, o contratarlos, es decir, convirtiéndoles otra vez en cenicieros al servicio de las transnacionales. Lo que les decía de las cachuchas, ¿no? Es decir, seguramente también van a dar cachuchas de petróleo, de Texaco, a lo mejor hasta de Pemex en un descuido, ¿no? Ya, como decíamos en un momento, se ha venido avanzando en el proceso de expropiación de esas tierras. En nuestro país, este es el dato que tengo, a lo mejor aquí los compañeros tienen otros datos, nos encontramos con 2.600 concesiones mineras, ¿no? Que abarcan 35 millones de hectáreas.
y eso implica aproximadamente el 17.6% del territorio nacional, ¿no? Son datos del CDI, ¿no? Pero les da una idea de hasta dónde se ha venido avanzando en este proceso de expropiación del territorio de campesinos e indígenas. Y es aquí, en este contexto, como decíamos hace un momento, que está a punto de surgir una nueva clase social, de los latifundistas energéticos, ¿no? En donde una parte muy significativa del territorio, no del territorio, pero una parte sí muy significativa, se reconcentra en sus manos, ¿no? A diferencia de otros latifundistas, ellos no van a tener límites en la extensión de tierra, pueden tener tanta cuanto justifiquen tener, ¿no? Que adquieran o que ocupen temporalmente. Ya ustedes saben que lo del temporalmente es un eufemismo para hablar de despojo, ¿no? Y tampoco tendrán cortapisas de acceso al agua, ¿no? Ustedes saben que semillas, tierra y agua son los tres pilares de la agricultura. Bueno, ellos van a tener acceso a dos de ellos de manera preferente, ¿no? En el pasado, como decíamos, quienes ocupaban los grandes latifundios eran sobre todo ganaderos, la bronca entre ganaderos, Sanabral, estaban a la orden del día, ¿no? Grandes productores de café en ciertas regiones, algunos grandes productores forestales, de caña de azúcar, etcétera, etcétera. Bueno, esos por lo menos producían alimentos o producían bienes que servían para alimentar. Ahora la tierra ya no va a tener como destino el producir alimentos y producir ese tipo de materias primas como las forestales que se necesitan, ¿no? Si en el pasado la consigna zapatista era de que la tierra es de quien la trabaja, a partir de ahora la consigna va a ser la tierra es de quien la perfora. Olvídense ya de que la tierra es de quien la trabaja, ahora hay que poner esa consigna a la orden del día. Con el aval del Estado, estos nuevos latifundistas podrán tener cualquier superficie que apetezcan, y es muy curioso porque a pesar de ser particulares, ellos podrán alegar, ¿no?, que sus intereses y sus negocios son una causa de utilidad pública. Cuando hablamos de una causa de utilidad pública, estamos hablando de una causa que beneficia a todos, al común, no solamente a un negocio en lo particular. Pues ellos tienen la posibilidad de mimetizarse, ¿verdad?, de presentar sus intereses y sus negocios personales como si fueran por el bien común. Entre las consecuencias que esto traerá, un poco Alberto nos lo explicaba, estará inmediatamente la ruptura del tejido asociativo en el campo, ¿no? Tal y como están hoy las cosas, la sobrevivencia de la agricultura campesina, ¿no?, ha permitido la sobrevivencia del 70% de la población rural, ¿no?, y el 40% de la producción de alimentos que está en manos, que se producen por vías campesinas. Esto está hoy en entredicho. Y se generará además una contradicción muy seria en ejidos y comunidades entre quienes tienen derecho a la tierra y quienes están avecindados y no lo tienen, porque el reparto de beneficios, el pago de las indemnizaciones, dependiendo de la figura que se opere, se va a destinar a quienes tienen los derechos de la tierra, separando a todos los demás, que muchos núcleos agrarios son ya mucho mayores, ¿no?, poblacionalmente hablando, que quien tiene derecho a la tierra. Las empresas entonces podrán repartir ganancias a unos y dejar afuera a otros, a los que se opongan, por ejemplo. E incluso dentro de un ejido, de una comunidad, podrán escoger, ¿no?, con quién sí y con quién no trabajan, ¿no? Cuando ustedes saben que además, por ejemplo, para perforar un pozo, ¿no?, pues el pozo se perfora, pero abajo hay como un lago, ¿no?, del cual se extrae. Ese lago se extiende en una propiedad mucho mayor a la que abarca el lugar en el que se extrae el pozo. Pero aquí eso no importa, aquí lo que importa es
la superficie que se va a utilizar desde arriba. Hay pues entonces enormes posibilidades de discriminación. Estamos hablando entonces de expropiaciones de hecho, especulación con la tierra, sobreexplotación y contaminación de los mantos freáticos y privatización del agua como consecuencia de estas reformas. Y en el terreno social, desarraigo, ruptura del tejido social que hablábamos, proliferación de guardas privadas. Estos señores de las empresas, ya los hemos visto en algunos lugares donde funcionan las mineras, van a tener sus propios policías para cuidar sus intereses sin ningún control. El desarrollo también en el campo de una cultura rentista. Pues ahora, en lugar de pensar uno en que tiene que producir alimentos, lo que va a producir es como ordeña tantito a esas empresas, ¿no? Cómo se tiene una renta para vivir de esa renta, una renta que no implica necesariamente un trabajo. Por supuesto, el fortalecimiento de los cacicazgos locales que se van a prestar a negociar con estas empresas, violación a los derechos humanos y, por supuesto, la emergencia de un nuevo tipo de resentimiento social, ¿no? Ya lo estamos viviendo con las mineras, se va a hacer mucho más extensivo para las empresas que producen fracking cuando comiencen a contaminar el agua, provocar temblores, etcétera, etcétera. Las herramientas legales que tienen son diversas. No sé, a lo mejor Hugo nos las explicará más adelante, pero está el uso del arrendamiento, el de la servidumbre voluntaria, el de la ocupación superficial, el de la ocupación temporal y el de la compraventa. Todos son nombres distintos para describir una sola realidad: despojo. Quitarle a campesinos y comuneros, pequeños propietarios, la propiedad sobre la tierra. En la ley agraria, tal como existía, ya existía la figura de expropiación de tierras. Esa no se ha quitado, ¿no? Esa sigue vigente. Ustedes habrán oído hablar seguramente de una leyenda de un personaje que se llamaba Damocles, que él añoraba el poder. Y entonces a Damocles le concedieron tener el poder por un día, pero le pusieron una sola condición, y esa condición es que tuviera una espada sobre su cabeza colgando de un hilo, ¿no? Para que sintiera realmente lo que se siente. Entonces Damocles, ese día de poder, pues no disfrutó mucho, que él estaba temiendo que en cualquier momento el hilo se cortara. Bueno, eso es lo que están haciendo con todos ustedes hoy con estas nuevas legislaciones. Acaban de ponerles una espada sobre su cabeza y en cualquier momento el hilito de esa espada se va a poder cortar y va a poder caer. O sea, donde tendría que haber certidumbre, porque en la actividad agrícola tiene que haber certidumbre, ¿no? Ya hay suficientemente incertidumbre con las plagas, con el tiempo, con el precio de las cosechas, como para poder estar tranquilo. Bueno, ahora está la incertidumbre de la propiedad de la tierra. Va a venir un señor de una empresa petrolera y decir que quiere esta y se la van a acabar dando. Y figuras como la de la ocupación temporal, ¿no? Que es otra de las figuras que se han establecido para tener acceso a la tierra, ¿no? Dejan ahí en una nebulosa, en el limbo, qué tan temporal podrá ser esa ocupación. Puede durar cualquier tiempo, ¿no? Su duración, la duración de las ocupaciones temporales, no tiene caducidad, no tiene fecha de caducidad, pueden ser décadas las que existan ahí como temporales. Es así entonces como los nuevos latifundistas podrán exprimir la riqueza de los predios sin tener que preocuparse por su sustentabilidad, ¿no? Como esa tierra, cuando se termine de explotar, la van a regresar, la pueden dejar hecha en un basurero. Ya lo hacen las empresas maquiladoras en este país, lo hacen las mineras, ¿verdad? Que por donde van pasando las mineras a cielo abierto van dejando un universo de devastación, de contaminación, de destrucción. Pues más lo van a hacer estas gentes. No tienen que responder de esa tierra, simple y sencillamente sacan lo que quieren y después la dejan como tierras calientes.
Pero bueno, nuestro país, piensen lo que piensen los señores de la Casa Blanca, ¿no? Que no son los pinos, ¿verdad? Son los de la Casa Blanca, ¿verdad? Piensen lo que piensen, ha vivido siempre alrededor de grandes movilizaciones campesinas por lucha por la lucha por la tierra. Durante las leyes de reforma de 1857, la desamortización de las tierras comunales pues, acabó provocando rebeliones campesinas indígenas en todo el país. La revolución del 10-17 mostró la vigencia del problema de la tierra y cómo cuando el problema de la tierra no se resuelve bien, pues se crea una situación de enorme inestabilidad política. Desde entonces han habido conflictos agrarios por todos lados, ¿no? Inclusive ahora que ya se levantó la bandera blanca y se dijo que ya no iba a haber reparto de tierras, pues siguen habiendo tomas de tierras. O sea, hay raíces históricas, hay una voluntad campesina de conservar la tierra al margen de lo que el Estado, los empresarios y los latifundistas digan, que es lo que ha permitido que esa propiedad social se mantenga. Parece ser que se les olvidó a los diputados y a los senadores que aprobaron esas leyes. No se dan cuenta que lo que hicieron al aprobar esas leyes es abrir una caja por donde van a salir todo tipo de monstruos, fantasmas y figuras diabólicas que pueden llevar a este país a un escenario no feliz. Me queda absoluta claridad que más allá de lo que ellos hayan hecho y de las herramientas legales que los campesinos de este país puedan desarrollar para defender sus tierras, defenderán sus tierras también como lo han sabido hacer siempre, es con la movilización y la lucha. Muchas gracias.